I verbi regolari, los verbos regulares. Entonces, ¿qué significa que un verbo sea regular? Significa que es un verbo que para ser conjugado, yo lo puedo hacer a través de una regla. Siempre vamos a tener en el italiano verbos regulares e irregulares en los distintos tiempos verbales. Entonces siempre vamos a tener verbos que siguen una regla y verbos que no. Nosotros ya conocemos verbos irregulares hasta ahora. ¿Qué verbos irregulares conocemos? El verbo essere y el verbo avere. Esos dos son irregulares. No siguen ninguna regla para ser conjugados, por lo tanto hay que aprendérselos de memoria. En cambio, con los verbos regulares, yo no necesito aprenderme cientos de verbos de memoria. Yo necesito aprenderme una regla de memoria y con esa regla voy a poder conjugar cientos de verbos. Entonces, lo que decía, aquí ya se nos abre un poco el mundo de verbos. Porque cuando digo cientos me quedo corto. O sea, son muchísimos, miles de verbos que vamos a poder conjugar en base a esta regla. Entonces, yo después de que les explique esto, si algún día nos encontramos con un verbo nuevo, yo les puedo decir simplemente, ese verbo es regular, conjúgamelo. Van a poder hacerlo. Ya. Obviamente, estamos hablando de el presente, todavía no estamos hablando ni de pasado ni de futuro, esto es en el presente. Entonces, le vamos a pedir a Mireia, a ver si me puede abrir el micrófono, Mireia. Ya, Mireia. Imagínate, nosotros tenemos un verbo como el verbo parlare. Entonces, antes de empezar a ver cualquier tipo de conjugación, tenemos que tener siempre súper en cuenta de que los verbos italianos, todos los verbos italianos, ahí los vamos a meter todos, irregulares, irregulares, se separan en tres. Y eso depende de qué, de cómo termina el verbo. Entonces, ¿cuáles son las tres terminaciones que existen en el italiano, Mireia? No me acuerdo, parlare, Parlare, are, por ejemplo, es uno, are. Entonces, vamos a tener verbos que terminan en are. Después verbos que terminan en... no, hasta ahí no me llegué, no me acuerdo de más. Ere. Y también vamos a tener verbos que terminan en... Ire. Eso. Ya. A modo de que quede grabado nomás, podemos decir que la conjugación de verbos que terminan en are se llama primera conjugación. Primera conjugación. Ere vendría a ser la segunda conjugación. Ire, la tercera. Eso solo para que lo sepan, porque yo en general no uso, yo no les pido por número, sino que por terminación. Yo no les digo segunda terminación, sino que les digo ere. Entonces, siempre los verbos en italiano van a terminar o en ere, o sea, perdón, o en are, o en ere, o en ire. Y dependiendo de con qué termine, de cuál de estas conjugaciones termine, va a tener una regla ligeramente distinta. Entonces la regla general va a ser siempre la misma, pero va a ir separándose, va a ir variando dependiendo de si es are, ere o ire. Ya, entonces, parlare, si se fijan, sería la primera conjugación, termina en are, parlare, are. Entonces, yo para conjugar este verbo, que es un verbo regular, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Mantener la raíz. Encontrar la raíz. ¿Cómo encuentro yo la raíz? ¿Qué tengo que hacer para encontrar esa raíz? Sacar el are, o el ere, o el ire. Eso, entonces mi terminación are, la saco, la borro. ¿Y
todo lo que queda, todo lo que va antes de la terminación, que va a ser are, ere o ire, va a ser mi raíz. En este caso, parl. P-A-R-L. Esa es mi raíz. Entonces, cuando yo digo que es mi raíz, estoy diciendo que es la base con la cual yo voy a conjugar este verbo. Y va a ser siempre igual, la voy a repetir. Entonces, yo digo io y pongo la raíz. Parlo. Pero vamos por parte, vamos por parte. Ya. Pongo io y la raíz. Digo tú y pongo la raíz. Digo lui o lei, vamos a hacerlo separado. Lui o lei y pongo la raíz. E incluso en plural. Entonces digo noi, raíz. Voy, raíz. Loro, raíz. O sea, esa es mi base para todo el verbo. Yo cada vez que les hable de la raíz de un verbo, va a ser todo lo que viene antes de la terminación, ya sea are, ere o ire. Le quito esa terminación y me quedo siempre con esa raíz, que nos va a servir también más adelante. O sea, los verbos usan, las conjugaciones usan la raíz en pasado y en futuro, además del presente. O sea, es súper importante siempre que sepan encontrar la raíz. Ya. Ahora, y esta es la parte que hay que aprenderse de memoria, son las terminaciones. Entonces, cada una de las terminaciones, de las conjugaciones, va a tener una distinta combinación de terminaciones. Pero hay algunas que se van a repetir siempre, como el io. ¿Qué le agregamos al io, Mireya? La O. Una O. Entonces lo voy a marcar de otro color. Al io siempre le voy a agregar una O. Entonces, ¿cómo va a quedar? Io parlo. Io parlo. Al tú, I. una I. Por lo tanto, ¿cómo queda? Tu parli. Tu parli. Parli. Eso, tu parli. Al lui y al lei, cuando es Una are, A. le agregamos una A. A. Entonces, lui parla, lei parla. Al noi, ¿qué le agregamos? I amo. I, a, mo. Su. Entonces, ¿cómo va a quedar el noi? Noi parliamo. Parliamo. Exacto. Al voi, A te. ate. Perfecto. Entonces, ate y queda Voi parlate. voi parlate. Perfecto. Y al loro, Ano. ano. ¿Y cómo queda eso? Loro parlono. No, Parla. parlano. Loro parlano. Parlano. Entonces, nosotros aquí teníamos siempre un problema con el loro, que era el dónde carga el acento. Claro. ¿Ya? Yo no sé. Acuérdense que el italiano no lleva tildes a menos que no sea en la última letra. Entonces yo, en principio, no sé dónde carga el acento. Pero sí tengo una regla que me dice dónde nunca va a cargar el acento. Entonces yo Al sé final. que nunca va a cargar el acento en la terminación. Entonces va a siempre cargar antes. Mientras más larga sea la palabra, mientras más largo sea el verbo, más problemas vamos a tener. Pero en verbos como este, como parlare, tenemos solo una opción. Entonces, si yo sé que no carga en la terminación, sé que la única opción que me queda es que cargue ahí en la. Parlano. Loro parlano. ¿Ya? Entonces, estas terminaciones hay que aprendérselas de memoria, eso sí. Pero lo que les decía, ustedes aprenden aquí estas terminaciones y después les sirve para muchísimos, muchísimos verbos.
Muy importante saber también que hay algunas que nunca cambian con ninguna conjugación, que es el io, el tú y el noi. Me refiero a que el io siempre va a terminar con o, el tú siempre va a terminar con i, y el noi siempre va a terminar con iamo, ya sea un verbo are, un verbo ere o un verbo ire. Esos se repiten siempre. ¿Cuáles son las que cambian? Lui, lei, voi y loro. Siempre son las tres que cambian. Más que nada para que se vayan dando cuenta que pues, tenemos constantes. Hay algunas constantes que podemos tener siempre claras. Y eso de que el io termina siempre con o, el tú con i y el noi con iamo, incluso lo podemos llevar a los verbos irregulares, que por muy irregulares que sean, van a seguir esa regla siempre. Que el io termina con o, el tú termina con i. Hasta los más irregulares, hasta los más locos que hayan, van a seguir siempre esa regla. Bien. Entonces, gracias Mireya, gracias Mireya. Puedes apagar el micrófono. Vamos a Ya. pedirle a Mariana que nos abra su micrófono. ¿Ya? Mariana, por ejemplo, aprovechando que tengo ahí la conjugación are. Un ejemplo, parlare, cantare. Tenemos otro verbo que es cantar. ¿Con qué termina? Con are. Are. Entonces, Mariana, ¿cuál es la raíz del verbo cantare? Cant. Cant. Perfecto, porque yo lo que hago es sacar el are y me quedo con mi raíz. Entonces, teniendo la raíz, ¿cómo conjugamos el verbo cantare? Io Canto. canto. Perfecto. Ahí nomás. Tú Canti. canti. Bien. Lui, Cante. no. Fíjate con qué termina el lui y el lei. Estamos en Canta. verbo are. Canta. Canta. Lei, por lo tanto también Canta. canta. Noi Cantiamo. cantiamo. Voi Cantate. cantate. Loro Cántano. 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 Estamos en verbo are, así que no nos pasamos todavía, o no, todavía es ano. Cántano. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Entonces, simplemente repetimos la regla. Raíz más terminación, raíz más terminación, raíz más terminación, siempre. Uy, ¿me dan un segundito? Tengo que ir a contestar. Ya, perdón. Entonces,
ya tenemos los verbos are, primera conjugación. Ahora nos vamos a ir a un verbo ere, es decir, la segunda conjugación. Y para eso me va a ayudar Paz. Bien, Paz. ¿Cuál es la raíz del verbo scrivere? Scrive. Scrive, perfecto, porque Scrive. lo que hicimos fue Eres. sacarnos el ere y nos quedamos con el scribe. Entonces, repetimos nuestra raíz en todo es igual, scribe, 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 porque es la raíz y esa no la podemos cambiar. ¿Ya? Io scrivo. Entonces, eso, al io dijimos que siempre, siempre, siempre le agregamos una o. Entonces, io scrivo. Tu scrivi. Tú scrivi. Le agregamos Direi. ahí. Y ahora sí cambia, porque antes terminaba en A, con are terminaba en Ora A, termina en E. Lui scrive. Noi viviamo. Scrive. Al noi que le agregamos, Paz, Viviamo. siempre dijimos que todas las veces le vamos a agregar iamo. Entonces, noi scriviamo. Sì. Voi scrivete. Exacto. Aquí ya cambió respecto al are. Antes era ate, ahora es Scrivete. ete. Voi scrivete. Vosotros escribís, vendría a ser. ¿Y el loro que le agregamos? Scrivono. Exacto. Antes agregábamos ano, ahora agregamos ono. Buono. Y como dijimos que no puede cargar el acento en la terminación, nos queda solo una opción que es que sea loro scrivono. Scrivo. Ya. Súper, gracias Paz. Bien. Ahí tenemos nuestra conjugación de verbo que termina en ere. Sepi, lo lamento Ay, perdón. mucho, me tengo que retirar. Sí, no te preocupes, Breni. Ah, pues realmente lo lamento porque está muy buena. Ajá, no te preocupes. El resto de la clase igual va a quedar grabada, así que vas a poder ver lo que falta. Ok, gracias. Hasta la Que estés muy próxima bien. semana. Ok, gracias. Próximo martes. Chau. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Entonces. ¿A quién le vamos a pedir? Gabriela. Gabriela, ábreme tu micrófono. Ya. Ya. Vamos a buscar otro que puede ser... Credere. Credere, que es creer. ¿Cuál es la raíz de credere? Cred. Cred. Bien. Súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar. ¿Cómo va a ser entonces? Io, Io credo. credo. Bien. Tu credi. Credi. Lui, Mi crede. crede. Lei, Lei crede. crede. Perfecto. Noi. Crediamo. Ajá. Voi. Voi credete. Perfecto. Loro. Credono. Impecable. Súper. Súper, súper bien. Io credo, tu credi, lui crede, lei crede, noi crediamo, voi credete, loro
crédono. Excelente, bien pronunciado también el acento, porque dijimos que no puede cargar al final, solo nos queda crédono. Bien, Gabriela, gracias. Gracias. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? Como avión, ¿cierto? Ya, entonces. Aquí es donde el avión se nos chanta un poquito. Margarita, ábreme tu micrófono, por favor. Ahí estoy. Ya. Entonces, ahora, ya que tenemos verbo are, verbo ere, nos vamos al verbo ire. Y aquí donde tenemos simplemente una cosa que difiere de los are y los ere. Que es que los verbos ire se separan en dos. Tenemos dos tipos de tercera conjugación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos a poner, les voy a poner dos ejemplos. El clásico partire, que es partir. Miren, voy a hacer una cosa mejor acá. Ya. Les voy a poner el verbo partire, que es, dijimos, partir, y el verbo capire, que era entender. Los dos terminan en ire, ¿cierto? Los dos son verbo ire. Los dos son regulares, pero son distintos entre sí. Vamos a partir con el partire, valga la redundancia, para ver la conjugación más simple de los ire. Yo ya puse aquí mi raíz es part. Entonces, ¿cómo va a quedar, Margarita? ¿Qué le agregamos al verbo en io? La O, yo parto. Exacto, dijimos que al io siempre una O. Io parto. Al tú. Una I y tu parti. Tu parti. Dame un segundo, voy a copiar todo esto. No voy. Si no, no me funciona. Ya. Entonces, dijimos al tú le agregamos una I. y tu parti. Siempre decíamos, termina no, termina ni, el io y el tú, eso es fijo. Lui lei, ¿con qué va a terminar? Con E. Con Parte. e, exacto. Igual que antes con el ere, lui lei parte. Al noi, ¿cómo lo dejamos? Llamo. Partiamo. Llamo. Bien. Noi partiamo. Al Ite. voi. ¿Cómo? Perdón. Ite. Ite. Partite. Voi partite. Y a loro. Ono. Partono. Eso. Loro partono. Entonces, es relativamente parecida a ere, a la conjugación ere, con la única diferencia de que el voi, en vez de ser ete, es ite. Ite. Entonces, hasta ahí, bien. Esta es la conjugación, por así decir, simple de los verbos ire. Pero ahora, tenemos otros verbos ire, que como les decía, también son regulares, pero se conjugan con una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que yo, por ejemplo, tengo... déjenme que copio esto.
Pero ahora mi raíz del verbo capire, igual que siempre, le quito el ire, me quedo con la raíz que va a ser cap. Ujú. Y la repito en todas. Ya. La particularidad es que tenemos muchos verbos ire regulares que antes de ponerle la terminación, las que tenemos aquí a la izquierda en rojo, las terminaciones normales, yo le voy a agregar 3 letras. Entonces pongo un más. ¿Qué 3 letras son? Una I, una S y una C. Entonces los voy a poner aquí en azul. Un azulito más. Entonces, antes de poner la terminación, después de la raíz y antes de la terminación, vamos a agregarle una I, una S y una C. Pero ojo, no lo vamos a agregar en todas las personas. ¿A cuáles les vamos a agregar? ¿Al IO? ¿Al tú? Tú. ¿A Lui y Ei? Y aquí nos saltamos el noi, nos saltamos el voy y al loro de nuevo se lo volvemos a poner. Ujú. Esas 3 letras, I, S, C. Entonces yo aquí, a los que le puse asterisco, I, o tú, lui, lei, loro, les voy a agregar esta I, S, C. Y ahora que le agregué estas 3 letras, que la regla me dice que les agregue, ¿qué es lo que le tengo que poner al final? La terminación, pues las mismas que están acá, las terminaciones comunes. Entonces al IO le agregamos una O, O. ¿Y cómo queda? capisco. IO capisco. Al tú le agregamos una I y queda, Tu capisci. ojo ahí, SSI, no es chi, es shi. Ah, sì. Tu Tú, capisci. eso, tu capisci. Al lu y al lei, E entonces, ¿cómo es? lui capisce. Capisce. Pisce. Eso, es bien fuerte el sh. Bien Lu arrastrado. capisce, lei capisce. Al Llamo. noi agregamos siempre y amo. Entonces, noi Capiamo. 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 Capite. Al Voi capite. capite, sin parar, Ah, capite. sì. Sì. Y ahora acá, capiamo, capite, porque no le agregamos nada. Mhm. Y al loro, agregamos Capiscono. eso, agregamos ono y queda capiscono. Siempre va a cargar en esa I, capiscono. Ya, entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo sé qué verbos se conjugan sin ISC y qué verbos se conjugan con ISC? Es una buena pregunta para la cual no hay respuesta. ¿Ya? No hay cómo saberlo. No hay cómo saberlo. Ahí es memoria y oído. Entonces, ahí donde entra el estar en contacto con el idioma italiano, escuchar verbos, leer verbos y
sobre todo estar consciente de ver verbos. Cuando encuentren un verbo y ver que se conjuga con isco, ishi, ishe, se les tiene que quedar grabados para la siguiente vez que lo vean, decir, ah, este yo lo he visto, ya sé cómo es. ¿Ya? No es que yo pueda elegir si conjugarlo con o sin, no. Hay verbos que se conjugan con, verbos que se conjugan sin, y es puro oído o memoria. Obviamente son tantos verbos que es imposible aprendérselos de memoria. Entonces ahí va a jugar un poquito más el oído. Pero podemos decir que son muchos más. Yo siempre me invento un número nuevo, pero pónganle que, qué sé yo, un 90%, ya, me muevo entre el 60 y el 90, pero en verdad es más tirado para acá, más tirado para el 90, perdón, no acá, acá. La gran mayoría de los verbos que terminan en ire se conjugan con ISC. Entonces, ¿qué me pasa? Que a mí, por ejemplo, para que se hagan una idea de los poquitos que son, cuando me toca hacer algún ejemplo sin ISC, uso al final siempre los mismos porque son poquitos. Tenemos el verbo el partire, ¿Existe venire? pero es irregular, si ese es el problema, Claro. porque yo vengo. Ah, Es que eso también pasa, pues que muchos verbos o se conjugan con ISC o son irregulares. Entonces, son poquitos los que no, pues, que se conjugan sin. Por ahí voy a encontrar, pero es que son re pocos los que se conjugan sin ISC. Así que si algún día se encuentran con un verbo nuevo, ire, lo más probable es que lo tengan que conjugar así. tenemos, perdona, aprire. Aprire, por ejemplo, es un verbo que no se conjuga con ISC, se conjuga directo. Es io apro, tu apri, lui lei apre. Pero de repente hay verbos que confunden tanto porque uno siempre los piensa como un poco en español, pues entonces dice como, ah, esto me suena más. Y en español el ISC no existe ni por si acaso, pues entonces ojo también ahí. Que yo diga como, ah, es que en español es así, no. Es simplemente de escuchar y repetir y estar como atento al italiano. Verbo que siempre hago el ejemplo porque confunde harto, que es el verbo tosire. Toser. Entonces, nosotros en español decimos yo toso. Pero yo ya lo puse a este lado, o sea, es decir que se conjuga con ISC, entonces es io tosisco. Tu tosisci. Lui lei tossisce. Noi tossiamo. Voi tossite. Loro tossiscono. O sea, es decir, nada que ver con el español, po. Entonces, por eso hay que tener siempre cuidado, que a nosotros, si empezamos a pensar, lo más probable es que nos suene sin ISC. Pero al revés, pues lo más probable es que sea con ISC. Bien. Giuseppe, Sí, Gabriela. sirve el verbo temere. Temere. ¿Sí? Pero es que, ojo, mira, temere, así. ¿Sí? Pero ¿con qué termina? Ah, con ere. Eso también hay que tener siempre en cuenta. Entonces, ere, qué bello. nos vamos aquí a los verbos ere. Entonces, io temo, tu temi, lui lei teme, noi temiamo, voi temete, loro temono. Servire, entonces. Servire, mira, súper bien. Servire es de este 10%. Ese no. Ya.
Io servo, tu servi, lui, lei serve. De este lado. Súper. Ahí. Bien. Ya, entonces, la próxima semana vamos a practicar un poquito más de esto. Le vamos a echar un ojo más, con más calma ya al utilizar estas cosas. Les voy a dejar una tarea súper, súper simple. Una pregunta. Aquí la respuesta, si quieren, pueden inventar, o sea, es súper, más que saber la verdad, quiero saber que ocupen el verbo. Ya, aquí quiero más que nada que ocupen verbos y que aprovechen a buscar un poco de vocabulario también. Entonces, miren la pregunta. Quali lingue parli? ¿Cuáles lenguas hablas? Quali lingue parla il tuo miglior amico? O puede ser la tua migliore amica. ¿Qué lenguas habla tu mejor amigo? Ahí sí que directamente inventen todo lo que quieran, ¿ya? Bueno, a mí me interesa es que después me respondan usando los verbos. Yo hablo, no sé, español, italiano. Yo hablo inglés y alemán. Mi mejor amigo habla chino y árabe, ¿ya? Entonces, para que ahí también busquen por qué. Porque las lenguas, los idiomas, suelen ser los mismos que los gentilicios. Entonces también ahí hacemos un 2 por 1. Aprenden nombre de lengua y nombre de gentilicio, porque es el mismo. ¿Ya? Ese va a quedar de tarea para la próxima semana. Una cosa cortita, no se maten buscando 20 idiomas. Aunque me pongan 2 o 3 por persona, ya está. Pero, ojo, respuesta completa. Yo hablo, mi mejor amigo habla. ¿Ya? Entonces, dejo de grabar.